años. Y obviamente los problemas del desarrollo en Colombia muestran la gran desigualdad también al interior regional. Si vemos que Colombia tiene índices de pobreza por encima del promedio global mundial, podemos ver que este es el promedio aún de pobreza en el país del 34%, esta es la última medida del año 2012, y vemos que 2/3 partes de los departamentos sufren graves problemas de carencia, de pobreza, de nutrición, todo lo que implica los niveles de pobreza, encabezándolo Chocó, Cauca, Córdoba, La Guajira, Nariño, Cesar. O sea que muchos de los departamentos que van a estar afectados ambientalmente, que son afectados por la guerra, con economías atrasadas y donde está entrando la minería muy fuertemente, son poblaciones donde ese modelo de desarrollo no genera dinámicas virtuosas de desarrollo, de educación, de satisfacción de necesidades. Entonces, entramos a la tercera parte, ya para ir cerrando, sobre el problema del desarrollo, cosmovisiones y conflictos. ¿Cómo se ve el problema del desarrollo en los próximos años? Que yo creo que esa es como la invitación que amablemente me han hecho, es pensar el futuro, pensar en temas de escenarios del futuro. Y un tema fundamental para Colombia, que involucra su sostenibilidad y la viabilidad, tiene que ver la concertación de una política de ordenamiento ambiental, de las actividades económicas, de la organización político-administrativa y de los asentamientos poblacionales en el territorio. O sea, esto no puede ser dejado al arbitrio, al azar, sino que la estructura político-administrativa, los modelos hegemónicos de desarrollo, los desplazamientos del país están colocando en riesgo absoluto a Colombia, que es un país que ha contado con muchos recursos y territorio, pero esa dinámica poblacional y su modelo de desarrollo hace que, si no se hace esa reestructuración de poder ver el país con sus ciudades, con sus centros urbanos, con todo lo que es sus cuencas hidrográficas, con los modelos de desarrollo, etcétera, y no se hace un ordenamiento de este país, las crisis van a ser cada vez crecientes y más profundas. Vamos a ver. En Colombia, y esto es un problema que ustedes lo pueden combinar con el conflicto y la guerra, ahí es donde yo me pregunto, y preguntaría al profesor Arturo Escobar, ¿de qué posdesarrollo podemos hablar? Si lo que estamos en una sociedad en conflicto, en permanente antagonismo con ejércitos que defienden sus visiones. Tenemos 4 grandes modelos antagónicos de desarrollo en Colombia. ¿Cuáles modelos antagónicos? Un modelo de agroexportación y biocombustibles, que es por donde está entrando con fuerza el país a las zonas rurales. Lo que se piensa es un capitalismo agrario, y donde las posibilidades que tendrían las comunidades rurales es en entrar en alianzas productivas con encadenamientos de agroexportación o de biocombustibles. Este es un modelo que es el que viene tomando fuerza. Este que es un modelo que es heredado de la colonia y que 500 años después todavía permanece en Colombia, que es el latifundio ganadero. Este latifundio ganadero es de ganadería extensiva, muy unido a dinámicas de lo que es narcotráfico, de cultivos ilícitos, impulsor muchísimo de lo que es el paramilitarismo en Colombia. Es un modelo muy defendido por ejércitos privados paramilitares y que es la base social y económica de lo que podríamos llamar hoy en día el centro democrático en cabeza del expresidente Uribe en Colombia, de estos modelos latifundistas en Colombia. Aquí va a haber un conflicto muy grande. El otro es el modelo de transnacionales mineras energéticas,
que tienen un elemento muy particular. Es muy poco lo que generan al bienestar colombiano en términos de producción, de PIB, de valor agregado, poco empleo, pero sí se caracterizan por tener un altísimo impacto negativo en los campos social y ambiental en Colombia. Y tenemos el cuarto modelo, muy unido al tema de la seguridad alimentaria, la agroexportación, que es toda la economía campesina en Colombia. Son las zonas campesinas, indígenas, negras, que sostienen gran parte de los bienes alimentarios en Colombia. Esos son cuatro modelos antagónicos a muerte, cuáles van a triunfar. Y miren ustedes el conflicto tan grande. Estas son unas cifras dramáticas de Colombia. Miren ustedes, Colombia tiene 114 millones de hectáreas, ese es el área de Colombia, en medida en hectáreas, 114 millones, y 51.3 millones, el 45%, son la superficie agropecuaria. No todo el país es para explotación agropecuaria, apenas el 53%. Hay zonas donde no se puede producir. A ustedes les han enseñado en la universidad y eso les tienen que quitar, que es una mala información de los profesores que les enseñaban que esto era una potencia agrícola. No lo es en su totalidad. El Amazonas no se puede, por ejemplo, meter ganadería, agricultura, etc. Eso es pulmón del mundo. Pero miren lo que está pasando. 38.7 millones de hectáreas, o sea, el 76% de la superficie agrícola, está dedicada a la ganadería extensiva, latifundios y narcotráfico en Colombia. Eso es lo que se produce en este país. Miren usted, el 75% de la superficie agrícola está dedicada a ganadería extensiva. 14.2 millones de hectáreas de vocación natural para pastos, que están principalmente en los llanos orientales, o sea que el 27% únicamente podría dedicarse a ganadería, y hoy se está dedicando el 76% en ganadería en Colombia. 21 millones con vocación agrícola, el 42%, pero solamente hay 4.7 millones en uso agrícola, entre cultivos transitorios y permanentes. 29.7 de lo que es vocación agrícola y apenas el 9% de la superficie agrícola. ¿Qué quiere decir? Que si el 42% podríamos estar produciendo alimentos para Colombia, produciendo productos de agroexportación campesina con sello verde, únicamente porque han sido desplazados, se está dedicando el 9.2%. La ganadería ocupa casi 3 veces el área que debe estar dedicada a esta actividad, a expensas de la agricultura campesina y empresarial, a expensas también de bosques que deben proteger los suelos y las fuentes de agua. Estos latifundistas, que son herederos de un modelo ya, podríamos decir, colonial, todavía son muy fuertes. Ellos controlan, por ejemplo, en el Congreso la Comisión Tercera y nunca han permitido que haya una reforma agraria en Colombia. Y ustedes saben que el problema de la tierra y la reforma agraria es la columna vertebral de la guerra en este país. Y es gran la fuente de lo que es todo el impulso de los ejércitos paramilitares en Colombia. O sea que tenemos un problema muy grande, ¿sí? Gran parte de la guerra está, digamos, esto es como en una cama, si alguien jala la cobija pues les tapa los pies al otro, ¿sí? Si la ganadería se quiere expandir esa costa de las transnacionales mineras o de la agroexportación o de la economía campesina, si se quiere impulsar agroexportación, afecta al latifundio ganadero. Si queremos una política de restitución de tierras, implica afectar mucho al latifundio ganadero. Por eso, toda la política de restitución de tierras, todos estos latifundistas han organizado ejércitos anti-restitución, con matanza de líderes campesinos que están reclamando sus tierras, como lo vamos a ver. Entonces tenemos en Colombia 2 millones de minifundistas, que es el 18% de la población rural, con predios inferiores de 1 hectárea, que apenas tienen el 2,5% de la superficie del área. Y al contrario, a través del monopolio histórico, de la expoliación y de la guerra, tenemos
que 2.200 dueños de predios superiores a 2.000 hectáreas son propietarios de 39 millones de hectáreas. O sea, 2.200 personas naturales en este país, que son los que se benefician de la guerra, del botín, han logrado concentrar el 76% de la superficie agraria en Colombia. Y tenemos que en los últimos 28 años fueron despojados de 5,5 millones de hectáreas a través de la guerra. Ese es el botín de la guerra. Esa es una de las causas fundamentales de la guerra en este país. Pero además generaron un desplazamiento de 5 millones de personas que les quitaron sus tierras, las expulsaron y llegaron a ciudades que no tienen un modelo de industrialización que viene en crisis desde los modelos, desde los años 1960 y 70. Ven la tragedia de este país. O sea, les quitan sus tierras gente que producía alimentos, les roban sus tierras, los expulsan de sus territorios, llegan a ciudades o tienen que irse a abrir frontera agrícola hacia la Amazonía y la Orinoquía. Aquí este es el periodo de concentración de la tierra en Colombia. Esto es predios y estos son propietarios. O sea, no solamente se concentra la tierra, sino también se concentra en menos propietarios. Y ustedes pueden ver que el periodo de mayor concentración de la tierra, medida por un Gini de tierra, es durante los gobiernos del presidente Uribe. A partir del año 2012 en Colombia comienza un periodo de expulsión y de concentración de la tierra muy acelerado en Colombia. Entonces tenemos un modelo donde ustedes pueden ver cuáles son, en líneas rojas es la producción, qué es lo que más aporta la producción y qué es lo que más aporta empleo en Colombia. Tenemos que lo que está concentrando la producción en Colombia es el sector financiero, los servicios sociales, el comercio, los restaurantes, y que su sector real es un país que viene destrozando su sector real, y aún así, en la línea azul, el sector agropecuario y el sector manufacturero siguen siendo los que más generan empleo en el país, por unidades productivas. Ustedes se pueden preguntar, ¿de dónde viene el ingreso de mi familia? Y estoy seguro que la mayoría están en lo que es en los servicios sociales, personales, que trabajan con el Estado, en el comercio, en el transporte. Eso es la realidad de este país. Pregúntense ustedes su familia, de dónde tienen ingresos, de dónde devengan sus ingresos. Entonces tenemos un problema estructural en Colombia, es el conflicto en los usos del suelo en el país. Apenas el 37% tiene un uso adecuado en Colombia y lo que es 2/3 partes un uso inadecuado en el país. Aquí voy a pasar muy rápidamente. Miren ustedes la tragedia en Colombia, ¿sí? Todas estas manchitas carmelitas como si estuviera sucio el mapa. Sí, está sucio el mapa porque son todas las títulos de minería en Colombia que están ensuciando el país, no solamente el mapa. Lo terrible es que toda la actividad minera que se está desempeñando en el país se está haciendo en humedales, en parques nacionales, en reservas forestales, es donde se está haciendo el gran desarrollo de la minería en Colombia, que tiene que ver con el cambio en la reestructuración mundial de los años 70, el crecimiento de las materias primas, de los bienes energéticos, pero ese es el mapa de la minería en Colombia.